¿Tiene usted una muy buena idea de negocios? ¿Quiere conformar su propia empresa? ¿Necesita asesoría y consejos prácticos? Este es el espacio de la pequeña y mediana empresa, donde usted encontrará consejos, recomendaciones, estrategias, ideas, capacitación, casos de éxito, enlaces y mucho más. Universo Pyme, periodismo útil. Conduce Eduardo Torreblanca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y poder platicar un poquito del sector financiero con los radioescuchas. Carlos Rajmane, presidente nacional adjunto de la SOFOMES. Vamos a platicar un poco al público porque es una figura en realidad poco conocida, más por el sector vinculado al terreno empresarial y financiero, pero en general el público, sociedades financieras de objeto limitado primero eran, después algunas optaron por el objeto múltiple. ¿Qué son estas SOFOMES? Bueno, las SOFOMES, como bien dice, son sociedades financieras de objeto múltiple, la figura como tal se autorizó por ahí del 2006, y la figura viene de lo que eran las sociedades financieras de objeto limitado, que estas por estatutos podían dedicarse a cierto sector nada más, a financiar ciertos sectores. En el momento que las hacen de objeto múltiple, nosotros abrimos el abanico para poder financiar todo tipo de sectores, desde factoraje, arrendamiento, créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos al consumo. Básicamente las SOFOMES lo que se dedican son financiar proyectos, ¿no? Financiar a pymes, a micropymes. Es un sector donde estamos tratando de llegar a financiar proyectos que son viables, ¿no? Dime, ¿cuántas SOFOMES existen autorizadas en el mercado? Al día de hoy debe haber alrededor de 1.400, entre 1.400 y 1.500, de las cuales el 99% son SOFOMES no reguladas. ¿A qué me refiero con no reguladas? Es que no están, no tienen que, por llamarlo de alguna manera, entregar cuentas a la Comisión Nacional Bancaria, solamente tienen que cumplir con algunos requisitos con la CONDUCEF, pero al no captar dinero del público en general, porque sí es muy importante decirlo y dejarlo claro, ¿no? Las SOFOMES no pueden abrir cuentas de cheques, no pueden recibir depósitos del público. Su único objeto es prestar dinero, financiar. No sacan tarjetas de crédito, ¿no? No, bueno, sí se puede sacar ciertas tipo de tarjetas de crédito, pero con sectores muy especializados, muy específicos. O sea, no es propiamente, digamos, un banco. No, definitivamente que no. El banco, la diferencia básica con el banco es que uno va a un banco y deposita sus ahorros y le hacen un contrato y abre una cuenta. Las SOFOMES no podemos abrir contratos, no podemos recibir depósitos del público. Digamos, para hacerlo lo más claro posible a nuestro público, digamos, su vocación es prestar, financiar. Financiar, exclusivamente. Ese es el financiamiento. Y fíjate que ese es básicamente la idea por la que el gobierno decidió abrir este canal, para poder facilitar el acceso al financiamiento a las empresas mexicanas. Por ahí dijeron un dato que el 99.1% de las pymes son las que generan el empleo, ¿no? Algún dato por ahí ahorita ustedes comentaron. Bueno, pues esas pymes necesitan, para poder crecer y poder generar empleos y poder pagar impuestos, necesitan financiamiento. Sí. O sea, y se hace un círculo virtuoso donde pues la empresa recibe capital, produce y el público pues obviamente recibe bienes a menor costo. O sea, y vale la pena mencionarlos a ustedes, no hay ninguna pyme en ninguna parte del mundo que no pueda crecer a partir de financiamiento. O sea, en ninguna parte del mundo las pymes crecen solitas. No existe eso, con el puro, ahora sí que con lo que les alcance en la bolsa, hasta ahí van a crecer, pero nada más. O sea, si tienen 10, 15, 100 empleados, pues para eso les alcanza, pues eso es lo que van a crecer. Pero en el momento que acceden a un financiamiento, pues ese crecimiento se puede dar de forma exponencial. Es importante lo que comentas, porque esas pymes pues necesitan de intermediarios como nosotros. Te voy a decir por qué, porque nosotros hacemos trajes a la medida. O sea, si una empresa que está en Chihuahua, que se dedica al sector de carnes, por llamarlo de alguna forma,
pues hay SOFOMES en esa parte de la República que están especializadas en ese sector. El sector turístico, se dedican a financiar proyectos de hoteles, equipar hoteles, sectores maquiladoras, financiar proyectos de maquiladoras. Hacen trabajos de trajes a la medida para que puedan financiar ese tipo de proyectos, ¿no? Oye, ¿desde cuándo las SOFOMES, esas 1.400, 1.500, de qué tamaño es la cartera hoy día de las SOFOMES? Es un poquito difícil de decirlo. Esas 1.500 que están al día de hoy registradas en la Conducef no operan todas, algunas operan, yo considero que alrededor de 500 son las que realmente están operando con financiamiento. Para abrir una SOFOM pues no necesitas más que ir al notario y aportar el capital. Entonces hay muchas personas que han decidido abrir SOFOM como estrategias patrimoniales, estrategias de tesorería, pero como tal operando con financiamiento. 500, digamos. Más o menos hay 500. ¿Cuántos clientes tendrán? ¿Cuántos cuentavientes tendrán? Bueno, no sé, ¿cuántos acreditados? Acreditados. Pues yo creo que estaremos hablando ya de unos 3 millones de acreditados. 3 millones, o sea, la derrama es importante. ¿Algún parámetro, por ejemplo, de financiamiento promedio de las SOFOMES? Mira, el financiamiento promedio estará entre los 100,000 y 500,000 pesos. O sea, hay obviamente financiamientos desde los 1,000 pesos, a comunidades, esas comunidades solidarias que les llaman, pero también SOFOMES se están dedicando a ese negocio, pero también hay SOFOMES que están en el crédito hipotecario, que están financiando vivienda. Estás viendo, en promedio, si fueran empresariales, estaríamos hablando que usted le está pegando a la micro, mediana y alta y pequeña, digamos. Micro y pequeña. Micro y pequeña. Sí. La micro que ya tiene una facturación consistente, la pequeña que ya está con sus 11, 12 trabajadores, ya le está pegando con la idea de llegar a los 20, 25, ya estamos hablando de ese segmento que es mayoritariamente hablando, es el más importante de unos cuantitativos en el país. Y fíjate que ahí la verdad es que tratamos de asesorar mucho, que tengan la cultura financiera, de hacer sus estados financieros, de tener cierto gobernanza corporativa, donde haya pues por lo menos un consejo de administración que decida lo que va a pasar con la empresa, ¿no? Claro, sobre todo los estados financieros, resultan fundamentales, ¿no? Sí, porque... Es como el acta de nacimiento. Pues es por lo menos los análisis cuando vas al doctor. Por supuesto. No, digo, por lo menos para saber cómo estás y si estás bien o estás mal. Exactamente, sí, ¿no? Un checo, sí, revisando los estados financieros, se sabe tu estado de salud, ¿no? Muchas veces te sientes mal y te haces el chequeo y estás de maravilla, o al revés. Te sientes de maravilla y ves los números y ya estás con un pie más allá que acá. ¿Dónde? Perdóname, Laura. Sí, ¿cuáles son? Es que se deben estar preguntando algunas pymes que están escuchando el programa, ¿cuáles son las características en el otorgamiento del recurso, las formas de pago, el procedimiento, cómo sería? Mira, depende mucho del sector. Nosotros en la SOFOM, la asociación, tenemos prácticamente ya representación en todos los estados. Uh-huh. Y tenemos oficinas regionales ya en Mérida, en Chihuahua, en Monterrey, y estamos por abrir en Guadalajara y por ahí de Mexicali. Entonces, cualquier persona que le interese un crédito, un financiamiento, se puede acercar con nosotros y es relativamente sencillo operar, tramitarle su crédito, o nosotros lo podemos canalizar con alguna SOFOM que esté en el sector que ellos buscan, ¿no? Hasta aquí, Universo Pyme. Este programa es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Economía y el Fondo Pyme. Universo Pyme, periodismo útil.